Bueno, ¿notáis mucha diferencia entre esto y esto? Yo no. Tú no, ¿verdad? Gracias. Me gusta más. Bueno, seguramente lo estaré bajando constantemente. Viene bien también para la grabación. Y Luego lo subimos a la red. bueno, un momento antes de que llegarais los últimos, estaba diciendo que yo desde luego no soy un arabista, por lo tanto no pretendo establecer teorías ni un diálogo acerca de lo que un arabista podría decir mucho mejor que yo. Ni siquiera soy un historiador de Egipto, lo que sí tengo es una gran experiencia en general in situ en los países del creciente fértil. En Egipto hoy hemos llegado a la conclusión de que tanto los árabes como los españoles, los franceses no lo llaman creciente fértil, denominamos a la zona desde el Líbano hasta Irak y hasta Egipto el creciente fértil, para luego entrar en esa denominación tan precisa y tan bonita que es el Levante y el Poniente, al-Mashrek, al-Magreb, ¿no? La cultura árabe tiene una gran relación con el sol y la luna. Ahora estamos precisamente en el Ramadán. Para establecer el Ramadán hay que hacer unos cálculos complejos sobre una situación de la luna concreta, ¿no? Bueno, empezamos con Egipto. La idea que se tiene de Egipto, es decir, ahora parece que Egipto, las pirámides y todo esto pertenece a la cultura inmemorial de Occidente y no es verdad. Hasta las invasiones de Napoleón de finales del 18 no se había oído hablar en Occidente ni de las pirámides ni de toda esa cultura que ha pasado a ser tan folclórica de lo que es Egipto y los egipcios, ¿no? La tradición occidental de cultura con Oriente viene marcada, esto va a pasar todo el rato, va muy marcada por los textos del Talmud, el Nuevo Testamento y el Corán, ¿no? Y en muchos casos todas esas citas son más de origen histórico folclórico que reales, ¿no? O mitológicas simplemente. Egipto, hasta la aparición geoestratégica de los aviones, es decir, de la tercera dimensión, de las áreas vistas desde arriba, era un lugar muy bien protegido. Por un lado tiene al este el Mar Rojo, al sur el desierto del Sáhara, al norte el Mediterráneo y al oeste los desiertos de Libia y la parte costera, que era la parte que generalmente habría que proteger más de las incursiones occidentales. La llegada de los primeros cartógrafos ingleses establecieron, con ese afán siempre de medir, de trazar, hicieron unas fronteras ridículas, como podéis observar en todos los mapas, unas líneas rectas, kilométricas, imposibles de mantener en el desierto. El desierto, y el Sáhara especialmente, se contrae y se expande regularmente en periodos regulares, y además las dunas, cuando están aquí hoy y mañana están allí y pasado mañana allí, es decir, establecer un lugar preciso de los límites del país egipcio es una cosa típica de la obsesión occidental por delimitar las áreas, lo que es mío y lo que no es mío, ¿no? De manera que eso que vemos ahora en los mapas, que dice Egipto, y vemos una línea recta que cae desde el Mediterráneo a través de Libia hasta llegar al Sudán, tenemos otra línea recta, y luego bueno, se encuentra con el Mar Rojo. Y Egipto al principio se llamaba el Estrecho, país estrecho, porque todas sus ciudades empezaban a crecer alrededor de los fangos limosos del Nilo, que son obviamente zonas muy estrechas. Al margen de los limos aparece una tierra típicamente arenosa, en la que
es imposible estar. En esa tierra aparecen de vez en cuando oasis y pozos de agua, que son verdaderos hitos en la geografía egipcia. Esos pozos estaban siempre protegidos y tenían un dueño. Generalmente los dueños eran tribus que acudían allí para rescatar de los acuíferos. A veces eran aguas fósiles que estaban inmemorialmente allí, y generalmente son aguas tanto del Nilo Blanco como del Nilo Azul, que nacen uno lejos del otro, en Etiopía uno y en Tanzania el otro, hasta que se unen y ya van a dar al delta. Al final están las grandes ciudades Cairo y Alejandría. Por situarnos, por ver aquel lugar y por imaginarnos que llegar a Egipto había que hacerlo generalmente por mar, y de hecho Egipto fue a través de la historia un país muy guerrero, naval, se enfrentó a prácticamente todos los imperios que ha habido en la historia antigua y con resultados espectaculares. Con respecto a la mitología, si os parece, por seguir centrando ese imaginario de lo que era Egipto y de lo que es Egipto, para hablar un poco de la imagen que ha quedado en los textos sagrados escritos. En una ocasión, yendo yo desde Amán hasta Aqaba, que es al final de Jordania, iba con David O'Connor, que entonces dirigía una organización norteamericana en Amán. Llegamos a un punto en el que empiezas a subir en el coche, empiezas a recuperar los 500 metros que hay de depresión en el Mar Muerto bajo el nivel del mar, que de pronto notas que tienes el Mar Rojo sobre la cabeza, que estás saliendo de un agujero. Llegamos a una especie de istmo que rodea toda la montaña de la depresión del Mar Muerto, y enseguida vimos allí el Mar Muerto, ¿no? El Mar Rojo, perdón. Y le pregunté a David, ¿dónde se supone que los judíos huyeron y llegaron a la península del Sinaí y al desierto después del Negev? Me dice, justamente aquí. O sea que en ese momento estaba yo viendo cómo en una época pasada, cuando el Mar Rojo estaba más alto, en la pleamar superaba aquel istmo y caían sus aguas al Mar Muerto, y en la bajamar se retiraban y quedaba exento. De manera que te podías imaginar perfectamente esa mitología de que alguien cruzaba aquello durante la bajamar, y cuando llegaban los soldados egipcios, que eran tontos, parece ser, y no conocían eso, les atrapaba el mar, ¿no? A mí en los viajes en el Oriente Medio siempre me aparece la historia por todos los sitios, ¿no? Constantemente estás viendo aquello que has leído de una manera mitológica, lo estás viendo in situ, ¿no? Así que la cartografía que hicieron los ingleses y los franceses fundamentalmente era una cartografía obsesiva que no tenía relación con la vida cotidiana de la gente que habitaba allí. Dicen que Churchill, trazando una noche ya con la cuarta o quinta copa de coñac, trazando las fronteras de Irak, le dio el hipo y le salió una línea rectísima que separaba Irak de Arabia Saudí. Bueno, en Aqaba se veían por la noche las luces de varias ciudades, algunas ciudades de Jordania, de Egipto, de Israel, de Arabia Saudí, y generalmente en aquel mundo yo, por lo menos como occidental, siempre noto un hilo de unión que no noto en Europa ni en el mundo occidental. En el mundo occidental las fronteras se cortan abruptamente y pasas a otro idioma, a otra forma de entender las cosas, incluso a otra forma de entender la ley sharia, ¿no?, que es tan importante para la constitución de protocolos, programas y constituciones en el mundo árabe. Es tan importante porque siempre tienen que reflexionar sobre si rescatar algo de la ley sharia para dejar contentos a todos aquellos que son religiosos, o definitivamente abandonarla. Antes, hablando contigo, estábamos apreciando de qué manera el panarabismo laico ha tenido alguna vez, por ir centrándonos ya en la situación actual, si ha tenido alguna vez alguna oportunidad. Bueno,
los egipcios en cierto modo hacen las cosas de una manera muy diferente al resto de los países. En el año 52 creo que fue, me corriges, cuando se derrocó al rey Farouk, lo acompañaron a Alejandría, lo despidieron con salvas militares, es decir, que lo derrocaron, pero él no tuvo que salir corriendo, como tendrá que hacer, y espero que haga pronto nuestro Juan Carlos, o como hizo su abuelo Alfonso XIII, ¿no? No, al rey Farouk le acompañaron las fuerzas armadas y le despidieron con honores y se marchó a Italia, no volvió nunca más, ¿no? Es decir que, primero, Egipto es un lugar muy poblado, tiene 84 millones de habitantes, me parece que tiene ahora. Y en la última recogida de firmas para apoyar la opinión de una mayoría sobre la situación en Egipto y sobre el no acatamiento de las leyes militares, se han recogido 22 millones de firmas. ¿Os imagináis 22 millones de egipcios estando de acuerdo en algo, ¿no? Es impresionante. Ya os decía que Egipto tiene una tradición de lugar también de aparición de grandes fenómenos, ¿no? Cuando murió Mahoma, un poco más tarde, a principios del siglo VIII, viene la invasión árabe que ya le da carácter a Egipto para siempre. Ya siempre Egipto será de alguna manera árabe y hablará el idioma árabe, con sus dialectales, porque así como el árabe escrito lo puede leer cualquier árabe, el dialectal es muy diferente. Yo he hecho muchos intentos para hablar árabe y la verdad es que no lo he conseguido, y de hecho sí, así, no se escucha, lo siento. Me meto en lo que estoy diciendo y se me da la mano. Bueno, estábamos hablando de que lo poco que logré aprender, porque además lo tenía que aprender en inglés, es decir, los profesores eran ingleses, me quedó acento egipcio. Y cuando fui a Gaza, y yo decía sí, en Egipto dicen aywa, y me decían, has aprendido árabe en Egipto, que es como aprender inglés en Escocia, ¿no? Es una cosa que hace gracia que un español hable con acento. Entonces, mi vinculación fundamentalmente era con esa zona que ha sido egipcia tanto tiempo, que es Gaza, y una zona absolutamente destrozada por los ejércitos de ocupación israelí, que la han machacado en todos los sentidos y la han dejado prácticamente irrecuperable durante décadas, ¿no? Primero implantaron allí unas aguas potabilizadoras, unas estaciones por osmosis inversa, de manera que toda la sal sobrante la echaban al mar, pero como allí el mar decrece la tierra muy lentamente, se fue acumulando gran cantidad de sal, de manera que los bancos de pesca cada vez se iban más lejos, los pescadores tenían que ir más allí, y como más allí enseguida entraban a aguas territoriales diferentes, los pescadores palestinos tienen que pescar prácticamente como en el estanque de aquí, no tienen más territorio. En Egipto ha habido siempre una gran cultura superior. Por ejemplo, el Nilo, que es fundamental, los sacerdotes de los grandes faraones encontraron un sistema por el cual sabían en qué momento iba a venir la crecida del agua y por lo tanto la época fértil. Inventaron una especie de lisímetros que colocaban en las orillas en sitios estratégicos, y cuando ya tenían los datos iban al faraón y le comunicaban al pueblo que los dioses les habían dicho que prácticamente para dentro de una semana empezarían las crecidas. Es decir, esa condición esotérica en Egipto ha perdurado y se ha permeabilizado en casi todas las tendencias, incluso intelectuales, ¿no? Es muy difícil rechazar el esoterismo del sol, la luna, el Nilo, etc., ¿no? Cuando llegaron los árabes,
me parece que os estaba diciendo, en el siglo VIII, se estableció, los árabes vinieron con algo que ha sido muy importante en la historia de Egipto, que fueron los mamelucos. Los mamelucos eran esclavos de origen ruso, de origen turco, de origen incluso asiático, que acompañaban en general a todos los ejércitos invasores por su bravura. Y el mameluco ha quedado en la historia de las invasiones. Por ejemplo, si os acordáis del cuadro de Goya, hay unos mamelucos degollando a madrileños en la Plaza Mayor, en la Plaza de Celén, que no se sabe muy bien cuál de las plazas es. Y el mameluco, que era esclavo, por lo tanto ignorante, llegó a tener tanto poder que se convirtió en protector del Islam que había traído los árabes. Y establecieron sultanatos directamente. O sea, asesinaron al último monarca, luego me parece que era su mujer, y después directamente empezaron a establecer un sistema de sultanatos que ha tenido gran peso durante siglos en la historia de Egipto y en la historia militar de Egipto, ¿no? Por otro lado, el Islam, como sabéis, se dividía en dos ramas principales: los seguidores de Alí, del sobrino y a la vez yerno de Mahoma, y por otro lado, los que creían que el sucesor de Mahoma se debiera elegir por aclamación popular, por hacer más sencilla esta situación. Se llevaron muy mal siempre, pero en Egipto la presencia es mayoritariamente, bueno, como en todo el mundo suní, es decir, los seguidores de la sunna, y los chiíes son una fracción minoritaria, mucho más minoritaria incluso que los coptos, que son los cristianos, que están generalmente alrededor de la ciudad de Alejandría. A ver cómo... Poco a poco se fue organizando el Islam alrededor de una especie de precepto de pureza en Egipto, que en otros sitios ha funcionado de otra manera. Y tenía unos tuteladores. Siempre el Corán ha tenido unos tuteladores, sobre todo los sunitas, que obligaban a respetar, un poco como sucede en el mundo judío, en el que los saduceos, los de la Torá Baal Peh, son los depositarios de la pureza judía. En el caso de los sunís ha habido siempre unas facciones que han cuidado de la pureza de las enseñanzas y hechos de Mahoma, vistos como ellos lo ven. Entonces, la aparición de organizaciones que se reclaman a sí mismas como tuteladores de la palabra de Mahoma ha sido constante, hasta la aparición última de Ali Liwan, no sé si lo pronuncio bien, Ali Liwan, los hermanos musulmanes, que han sido los últimos depositarios de esa especie de rigor. Para ello han establecido un sistema de entroncamiento con el pueblo. Esto ha sido en general, donde hay hermanos musulmanes hay una especie primero de organización humanitaria que cuida, por ejemplo, de los campamentos de refugiados, que trata de encontrar dinero, fuentes de financiación para la gente en los campamentos. Ha sido una organización siempre muy pacata, incluso, muy seria. Yo los he conocido en diversas ocasiones. Una vez en Tulkarem se iba a desarrollar un hospital oncológico y queríamos saber la opinión de Hamas a través de los hermanos musulmanes. Tuvimos una reunión en una boda y entonces había una jaima y dentro de la jaima otra jaima, y al final entramos en un lugar que era como una especie de caja fuerte y había unos señores muy serios que nos informaron de qué les parecía a ellos que se estableciera allí, les parecía bien, con lo cual pudimos hacer. Pero al acabar aquella reunión y comida, observé que todos sacaban unas bolsitas negras y recogían toda la comida que había sobrado y
luego la llevaban a los campamentos de refugiados. Esa percepción del pueblo árabe de que los hermanos musulmanes cuidaban de ellos en la medida en la que podían, les ha favorecido mucho a la hora de presentarse a las elecciones o a través de otros partidos en cualquier país del mundo árabe. También es verdad que no estaban preparados para eso. Tenían una preparación de asistencia, pero no de liderazgo, como se está viendo. También antes hemos empezado a hablar de Nasser. Me parece que él y yo tenemos una opinión diferente de Abdel Nasser, ¿no? Abdel Nasser aparece en un mundo en Egipto alrededor de los años 50, aparece en un momento en el que en el mundo ya ha acabado la Segunda Guerra Mundial y ha cambiado la influencia de los partidos. Ya no son Francia e Inglaterra las que mandan, ya es Estados Unidos definitivamente y claramente. Tanto es así que Inglaterra abandona sus protectorados y Estados Unidos dicta sus planes, ya alrededor de los planes de las corporaciones internacionales que hoy nos atosigan. Ya entonces habían empezado. Ya entonces habían empezado a agruparse las organizaciones media, ¿no? Los más media. Ya existía Viacom, que hoy en día es el que acoge a todos los medios de comunicación y les paga para que digan exactamente lo que se les permite que digan. Generalmente en las reuniones del Club Bilderberg, que se celebra todos los años, el único periodista español que acude desde el año 82 es Juan Luis Cebrián. Va todos los años y por supuesto Juan Luis Cebrián, y El País menos, va a informar nunca absolutamente de nada que no convenga a las corporaciones internacionales. Pero es que esto ya había empezado cuando Nasser se proclama como líder de una especie de panarabismo laico, que ahí es el punto donde él y yo disentimos. Claro, él sí tenía una idea de crear un mundo árabe unido. De hecho, en aquellos años la radio tenía una importancia muy grande y cuando Nasser hablaba por la radio se le oía desde el Líbano hasta Marruecos, es decir, desde Al-Masrek hasta Al-Maghreb, ¿no? Desde Poniente hasta Levante. Y en algunos casos, porque he conocido a gente que me lo contaba, abuelos que se lo contaban a los hijos y a los nietos, se oía como con una especie de fervor religioso. Nasser para mucha gente supuso, primero, una modernización a lo occidental, pero sin abandonar las características egipcias. Esto lo traicionó 1000 veces, entre otras cosas porque él accedió al poder en un golpe de Estado y fue brutal en muchas de sus manifestaciones, pero había en aquello un principio de posibilidad de que la gente se agrupara, además de con la tradición, con una cierta manera de ver el futuro. Como ya digo, en aquel momento los planes internacionales para la reconversión del mundo eran exactamente los mismos que los de Hitler, solo que sin guerra. Y ahora había que desarrollar aquella idea de un mundo muy relacionado a través del dinero, a través de los negocios y haciendo claramente divisiones entre quienes podían avanzar a una velocidad y quienes a otra, exactamente igual que ahora. Y en aquel momento fue cuando se radicalizó en la clandestinidad más la religión. Sí. Espera, dale volumen. Vale. Pero me oís bien, ¿no? ¿O no? Sí, Pero de vez en cuando aquella gente... Ah, vale. Bueno. Entonces se empezó a hablar de qué tipo de Estado querían los egipcios. Obviamente, los hermanos musulmanes y todos los que se agrupaban alrededor de la idea de que la política y la religión no deben ser cosas diferentes, se agrupaban en torno a la ley sharia que dicta unos preceptos muy rigurosos que no se puede uno salvar.
Yo personalmente, como os he empezado a decir al principio de la charla, yo no soy historiador, pero he vivido en directo muchas votaciones y muchas reuniones, incluso clandestinas, en aquella zona, y me sorprendía que amigas egipcias, palestinas, jordanas, que habían hecho la carrera en Londres, en California, que eran ingeniero, arquitecto, médico, en muchas de aquellas reuniones a la hora de votar no votaban. Entonces yo al principio pensaba que podría ser porque no tenían opción, y luego no, me dijeron que aquella reunión estaba presidida de tal manera que la mujer no tenía voz. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Esta gente son la que está luchando en primera línea, les pedís que sean madres, esposas, luchadoras, guerrilleras y además profesionales, que hablen varios idiomas, pero luego no pueden votar. Esto es un peso muerto que uno va percibiendo tanto en Líbano, quizá menos, pero también en Líbano, Jordania, tremendo, Irak, quizá menos, Arabia Saudí, ni os cuento, Kuwait. Y en Egipto es todo diferente. En Egipto hay muchas opciones para todo. De cualquier opción hay 7 u 8 versiones. De manera que nos vamos acercando al momento de ahora. Es decir, con esa tradición, por un lado, de gran respeto a la mitología, a la tradición militar, recordar que los imperios sasánidas, etcétera, se han tenido que enfrentar a los navegantes persas y a los navegantes egipcios, que eran terribles. Es decir, que hay una tradición y un orgullo nacional con respecto al país. Por otro lado, los intentos de occidentalización no eran bien vistos, por un lado, por lo religioso y por otro lado, por Estados Unidos. Estados Unidos, cuando vio que Nasser podía entrar, y de hecho entró en relación con la Unión Soviética, aquello le pareció un desastre. Es decir, que Nasser encontró muchos enemigos, interiores y exteriores. Estados Unidos, por un lado, como hace siempre, aporta dinero, unas cantidades generalmente que parecen muy altas, pero que no sirven para nada, pero por otro lado tiene a sus agentes, a la CIA y a los que le ayudan completamente infiltrados en cualquier movimiento que informa, bueno, pero como aquí, exactamente, yo no estoy seguro si el movimiento 15M no está infiltrado, vamos, estoy seguro que sí. Y bienvenidos, por cierto les saludo, si hay alguno hoy. Y es decir, que en este momento, cuando se plantea la primavera árabe, por decirlo de alguna manera, que hay quien piensa que empieza en Túnez y otra gente como Chomsky, bueno, ya he citado, no quería citar a nadie hoy, pero bueno, Chomsky opina que aparece en el Sáhara Occidental un poco antes, ¿no? Ese movimiento de hartazgo que nos identifica tanto a nosotros con ellos, porque ese es el punto de unión que tenemos con ellos, que somos callejeros, que estamos hartos, que no estamos preparados para tener una opción política como tales movimientos, ni en Egipto ni aquí, y que yo me parecería lamentable que se confluyera fácil y rápidamente, porque eso auguraría un final o como de todos los movimientos, en el momento que son absorbidos por representantes políticos, completamente, pues son completamente absorbidos. En Egipto, hoy en día, en la Madin Tahrir, en la plaza, es impresionante. Es decir, es gigantesco la cantidad de gente y la cantidad de sensibilidades que hay. Es tan grande la cantidad de sensibilidades que es muy fácil hacer demagogia, como ha sido siempre, de manera que te atraes a esa parte de la gente que es sensible a tu demagogia. Ya sea apelando a la fuerza histórica de Egipto, a su tradición militar o a la ley sharia. De entre toda esa gente, antes hablábamos que el Partido Comunista apenas, me parece que ahora está en la clandestinidad de nuevo, ha vuelto a aparecer, pero es inapreciable. Y los partidos socialistas egipcios pues son tan graciosos como los de aquí, ¿no? En el 2011 han expulsado de la Internacional Socialista, que ya les costó, echaron a Mubarak, ¿no? Que presidía un partido nacional
de carácter socialista y acudía a las reuniones de la Internacional Socialista, eso era un chiste. Bueno, también era un chiste que acudiera Felipe González, ¿no? Que eliminó el marxismo desde Suresnes y optó por la socialdemocracia liberal, ¿no? Por lo tanto, no sé qué pintaba en el Partido Socialista. Los partidos socialistas han querido siempre hacer como de puente entre los radicales y han acabado siempre siendo favorables a las tesis dominantes. De manera que Egipto no es diferente. Hay algo que me da leche aquí. Bueno. Sí. Hay una flor de algo que me bloquea. Bueno, entonces hoy, por un lado, en Egipto conviven varias sensibilidades, varias tendencias, varios proyectos, todos tendentes a que haya una constitución, por fin popular, y porque haya un gobierno que contemple a las necesidades elementales, como aquí. Yo voy a insistir mucho en que todo es igual, porque precisamente una de las cosas que Viacom y todos los más media tratan de hacer constantemente es hablar de un mundo como parcelado. Siempre se ha hablado del tercer mundo, como si hubiera más de uno, ¿no? Es decir, eso funciona en el imaginario como que Egipto es un lugar brutal, inconstante, impreciso. Bueno, pero lo es tanto como lo puede ser los Estados Unidos, el espectáculo que dan con su Tea Party y sus partidos, su bipartidismo no me parece que sea ejemplar, ¿no? Ni me lo parece en Irlanda después del fracaso tremendo, vais, resulta que vuelven a salir los conservadores, más conservadores aún, o como aquí probablemente acabaremos en un gobierno aún más a la derecha que Rajoy, que es posible, todo es posible. Es decir, que en Egipto hay que hacer el esfuerzo de pensar que la gente que nos interesa, la gente que podría hermanarse con nosotros, que de hecho está hermanada, solo falta que nos conozcamos, está en la calle. No tiene un proyecto claro de enfrentamiento contra los poderes, pero sí tiene muy claro que los representantes políticos no les representan, exactamente igual que aquí. Es decir, que yo animaría al movimiento 15M, del cual me empiezo a sentir ya parte, animaría a hacer un esfuerzo por encontrar la manera de relacionar todos los movimientos callejeros, por llamarlos de alguna manera. El otro día en la manifestación, no sé si la tuvisteis todos, empezamos en Génova y empezamos a tomar las calles de una manera aparentemente ordenada, desordenada. Estábamos en 1000 sitios a la vez y no éramos tantos, ¿no? Eso a la policía a la hora de reprimirlo le confunde mucho porque no hay órdenes precisas, de pronto ocupamos todo. Bueno, en Egipto pasa también eso. De pronto no hay órdenes concretas, la gente se reúne. Joder, 22 millones de firmas, eso es impresionante, vamos. ¿Os imagináis que nosotros consiguiéramos 2 millones de firmas a favor de que la representatividad fuera horizontal, de que hubiera listas abiertas? Bueno, esto es impensable, ¿no? Es decir, que en muchos casos la voluntad y la fuerza del pueblo egipcio es mucho mayor que la nuestra. A pesar de lo que diga la CNN, a pesar de lo que digan todos los más media, en Egipto está sucediendo lo mismo que aquí, pero más fuerte. El problema es que la oposición allí también es más fuerte que aquí, o por lo menos igual. Entonces, si queréis establecemos un diálogo, por no seguir soltando impresiones personales luego. Bueno. Yo he apuntado mucho, pero quería incidir fundamentalmente en que por una parte la prensa internacional está deseando ponerle el último clavo al ataúd de la primavera árabe. Si lees la prensa internacional, el Washington Post,
o la prensa Israel. Bueno, claro, es que Israel además tiene una influencia fundamental en todo esto, porque en el año 48 Ben Gurión unilateralmente declara el Estado de Israel, contraviniendo la propia reunión que se estaba celebrando en la organización previa a lo que fue Naciones Unidas después, y estableció una especie de socialismo teológico, un poco al estilo de lo que decía luego tanto Sadat como Mubarak con respecto a su socialismo. Era un socialismo que respetaba la teología, la ley sharia, etc. Israel y Egipto han tenido mucha relación, han tenido ocultos en Egipto a los líderes revolucionarios palestinos, y a la vez han tenido a los negociadores. Es decir, Egipto ha sido un lugar de encuentro de todos los proyectos políticos que se establecían alrededor de Israel. Se me había olvidado que Israel es clave a la hora de hablar de Egipto. Egipto e Israel han tenido en los últimos años una buena relación, o por lo menos, bueno, han tenido guerras, pero bueno, les han devuelto parte de la península del Sinaí. Bien, han llegado a tener un establishment, una situación de equilibrio, aunque de allí, de Egipto, saldrían todas las ideas que iban a contaminar tanto el Líbano como Jordania, como todo ese colchón que Israel creó alrededor de lo que ellos llaman el West Bank, que ocupa un territorio como una especie de franja de salvación, igual que hizo aquí, por ejemplo, durante las desamortizaciones del 19 y del 18, se hizo para separar una cierta Castilla de los lugares conflictivos. Se crearon lugares como La Rioja, por ejemplo, que es un lugar que ha existido desde hace muy poco, ¿no? Pues allí el West Bank y todo aquello son zonas que han habitado incluso colonos egipcios, ¿no? Y también colonos israelíes. En la Plaza Tahrir, en Madin Tahrir, hay mucha pasión, hay mucha desesperación. La diferencia quizá con el movimiento 15M, con la sensibilidad del movimiento 15M, es que allí hay una urgencia, que aquí la tenemos también, pero no la expresamos de una manera desesperada. Allí hay para empezar, allí hay muchos muertos, constantemente hay cargas, hay muertos, hay detenidos, hay torturados, pero la Plaza Tahrir debiera ser como un símbolo de lo que es la revuelta callejera, la revuelta sin armas, la revuelta de la palabra, la revuelta del debate. Pero claro, en la Plaza Tahrir hay clientes y defensores tanto de las opciones radicales como de las opciones moderadoras, ¿no? Que en ningún caso, ni unas ni otras, sirven para crear un nuevo estado de las cosas. El único estado de las cosas posible sería empezando a revisarlo desde abajo. Para revisarlo desde abajo, desgraciadamente, habría que poner en cuestión la ley sharia y todo lo que conlleva eso, porque es raro que haya algún partido egipcio que se atreviera a abandonar radicalmente en su desideratum la base consustancial a las normas de la Sunna, de los hechos de Mahoma y de la ley sharia, la ley política, familiar y religiosa que rige casi el background de todos los partidos políticos del mundo árabe. Lo que suceda en Egipto probablemente será muy importante no solo para el mundo árabe, yo creo que para el mundo en general, ¿no? No vamos a esperar que las revueltas que se producen en Nueva York de movimientos de calle nos lleven a ninguna parte. Estamos encantados de que sucedan, pero no nos van a llevar a ninguna parte. Es precisamente en los lugares donde se está batiendo la gente más duramente donde podremos encontrar la unión, ¿no? Es necesario que hablemos, que establezcamos programas comunes, pero en base a cosas muy sencillas. El simple hecho de reunirse en la calle, como hacemos nosotros, o como hacen ellos,
Y es un principio muy importante porque son los no lugares, los lugares no previstos para eso. Para eso es muy difícil absorberlos, no puede venir ahora el Partido Socialista y declarar el Retiro como lugar de reunión política, como ha hecho durante la transición, ¿no? Que ocupó todas las asociaciones, todas las agrupaciones que eran independientes, las ocupó para hegemonizarlas, ¿no? Nosotros nos encargamos de que esto se convierta en ley. Bueno, pues en la Plaza Tahrir piensan igual. Creen que de la protesta, solo el hecho de la protesta solo ya es una opción política. Y claro, la represión consiguiente y brutal es la que está estableciendo una lista de agravios que quizá siempre saldrá el que va a vengar. Es decir, hay una espiral que hay que frenar y hay que continuar con eso lo dicen los propios líderes egipcios allí en Tahrir, sigamos viniendo a Tahrir, ¿no? Sigamos hablando, sigamos pensando. Todo lo que se me ocurre son anécdotas ahora y creo que no es interesante. Yo no sé si estoy aburriendo o si os apetece preguntar algo. No tengo mucho más que decir. Abre un turno de preguntas, si os parece bien. Sí, ¿os parece? Sí. Okay. No he citado más que a Chomsky, me lo había propuesto no hacer una cita ni marxista, porque creo que debemos empezar a asumir los lenguajes como propios, sin necesidad de estar constantemente citando, como dijo Gramsci, como hizo, son nuestro lenguaje, lo hemos incorporado y nos lo creemos, ¿no? Pues yo por lo menos sí. Entonces, si os parece, quizá tú, por autor de la paella. Pero yo no tengo preguntas, tengo matices. Vale.